Viajamos hoy a Londres, a 1888, y es un Londres de contrastes enormes. Por un lado, el West End, con su brillo. Y por otro, el East End, Whitechapel. Oscuridad, miseria. Sí, unas condiciones de vida que hoy nos cuesta imaginar. Hacinamiento terrible, falta de lo más básico, ¿no? Alcantarillas abiertas. Exacto. Un caldo de cultivo para la desesperación. Y justo ahí, en ese otoño de 1888, el llamado Otoño del Terror, surge esta figura, este asesino. Anónimo y brutal. Gargantas cortadas, mutilaciones espantosas. Y el nombre, Jack el Destripador, que viene de una carta que, probablemente fuera un engaño, pero que funcionó mediáticamente. ¿Y cómo funcionó? Pues hoy vamos a hacer eso, un análisis un poco más a fondo de los hechos, de las fuentes que tenemos, centrándonos en las víctimas, en la investigación. Y en el impacto que tuvo todo aquello, claro. Empecemos por distinguir algo importante. Se habla de los asesinatos de Whitechapel, que fueron 11 en total, ¿no? Eso es, entre 1888 y 1891. Pero los expertos, la mayoría, se centran en las llamadas 5 víctimas canónicas. Las que se atribuyen con más seguridad al mismo asesino. Mary Ann Nichols, Annie Chapman... Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y la última, Mary Jane Kelly. Todas entre agosto y noviembre de 1888. Muy concentrado en el tiempo. Y el modus operandi era, ponía los pelos de punta. Siempre la garganta seccionada y luego esas mutilaciones abdominales tan salvajes. Sí, muy graves. Incluso con extracción de órganos en algunos casos. El útero, un riñón, el corazón en el caso de Kelly. ¿Y eso qué indicaba? ¿Alguien con conocimientos médicos? Pues desde el principio se especuló con eso. Alguien con conocimientos de anatomía o como mínimo con cierta destreza con el cuchillo. Carnicero, matarife quizá. Pero más allá de la brutalidad, que es innegable, es importante recordar quiénes eran ellas, las víctimas. Fundamental. No son solo nombres en una lista. Eran mujeres reales, con vidas increíblemente difíciles, marcadas por la pobreza extrema. Sí, muchas veces con familias rotas, problemas con el alcohol, empujadas a la prostitución, a lo que llamaban ser desafortunadas como último recurso. Para conseguir unas pocas monedas, para pasar la noche, para comer algo. Una vulnerabilidad estructural, como decías antes. Y la violencia fue a más, ¿no? Sí, claramente. El 30 de septiembre fue tremendo, el doble evento. Stride y Eddowes asesinadas la misma noche, con muy poco tiempo de diferencia. Una audacia. Increíble. ¿Y el final? Mary Jane Kelly. Uf, lo de Kelly fue el clímax del horror. Asesinada en su habitación. Ahí el asesino tuvo tiempo, privacidad, y la mutilación fue extrema, mucho más que las anteriores. Madre mía. Y frente a todo esto, la policía. ¿Qué pasaba con la investigación? Siempre se ha dicho que fue un caos. Y en gran parte lo fue. A ver, la División H de la Policía Metropolitana, que era la responsable, se enfrentaba a un entorno dificilísimo. Whitechapel era un laberinto de callejones oscuros, ¿no? Exacto. Mal iluminados, superpoblados, además tenían pocos agentes, la gente desconfiaba de ellos y encima había rivalidad interna. ¿Rivalidad? Sí, entre la Policía Metropolitana y la de la City de Londres, que era un cuerpo aparte. Cuando Eddowes fue asesinada en la City, la tensión entre ambas fuerzas se hizo muy evidente. Y a nivel forense, claro, estaban muy limitados. Poquísimo que ver con hoy. Nada de huellas dactilares como las entendemos, ni ADN, ni perfiles psicológicos. Se basaban en la observación, en testimonios que a menudo eran contradictorios. Bocetos, quizá. Sí, bocetos de sospechosos, informes, pero herramientas muy básicas. Mientras tanto, la ciudad entraba en pánico. Se formaron comités de vigilancia ciudadana. Como el de George Lusk, sí. La gente estaba aterrorizada y sentía que la policía no hacía lo suficiente. Y la prensa echando leña al fuego, supongo. Llegaron cientos de cartas. ¡Cientos! La prensa sensacionalista de la época, tuvo un papel doble. Por un lado, creó la leyenda. Publicó las cartas famosas Dear Boss, Southie Jackie y la de From Hell, ¿no? La que venía con un trozo de riñón. Esa misma, escalofriante. Pero claro, al publicar todo eso, también generaban pistas falsas, rumores, entorpecían la investigación, seguramente sin querer, pero lo hacían. Al final, se llegó a saber quién era. Hay sospechosos con fundamento. Pues seguimos igual, ¿eh?
El misterio sigue ahí. Se han barajado docenas de nombres a lo largo de los años. Siempre suenan algunos más que otros. Kosminski puede ser. Aaron Kosminski, sí. Un peluquero polaco con problemas mentales. Hubo una supuesta prueba de ADN de un chal hace unos años, pero es muy controvertida científicamente, poco fiable. Y también se habla de un abogado, Montage Drake. Montage John Druitt. Se suicidó poco después del último asesinato canónico, el de Kelly. Eso hizo sospechar. Pero vamos, son teorías. Pruebas concluyentes, ninguna. Cero. Entonces, más allá del morbo y del misterio, ¿qué legado dejaron estos crímenes? Pues mira, paradójicamente, tuvieron un impacto social que nadie esperaba. ¿Ah, sí? Sí, toda esa atención mediática, esa brutalidad expuesta en los periódicos, hizo que la buena sociedad victoriana, que normalmente ignoraba el East End, tuviera que mirar. Forzó a que vieran la miseria que había allí. Exacto. Es muy irónico, ¿no? George Bernard Shaw lo dijo de forma muy cáustica, que el Destripador había conseguido llamar la atención sobre esas condiciones infrahumanas de una forma que décadas de protestas sociales no habían logrado. O sea que a raíz de los asesinatos hubo cambios. Sí. Se impulsaron mejoras. Mejoras en la iluminación pública, en el saneamiento, incluso se demolieron algunas de las peores zonas de chabolas como Flower and Dean Street para construir viviendas más dignas. Increíble. Un catalizador inesperado. Totalmente. Así que, resumiendo, tenemos un asesino fantasma, unas víctimas que eran símbolo de la desesperación social, una investigación limitada por su tiempo y un circo mediático que creó una leyenda. Una leyenda oscura que, sin querer, sirvió de espejo a las ansiedades de la época y hasta impulsó ciertas reformas. Exacto. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Por qué nos sigue atrayendo tanto esta figura, este mal sin resolver? Pero quizá la reflexión más importante sea, ¿cuánto de aquella vulnerabilidad, de aquella desigualdad del Whitechapel de 1888, sigue resonando hoy en nuestras ciudades?